Tras la muerte de mi esposa, descubrí un secreto increíble que cambió mi vida para siempre. Alejandro, un médico respetado en su pequeña ciudad de México, jamás imaginó que el peso de la pérdida de María lo llevaría a un abismo de desesperación. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de su ausencia, y el silencio que solía ser acogedor ahora se convertía en un eco aterrador. Aquella mañana del funeral, mientras sus seres queridos lo rodeaban, su corazón se sentía hecho pedazos, y su alma gritaba por respuestas en medio del dolor. En un ataque de tristeza, se refugió en el armario de su habitación, un lugar que solía ser su refugio con María. Era ahí donde los recuerdos florecían, risas compartidas, palabras de aliento y susurrantes promesas de una vida juntos. En un rincón olvidado, encontró un viejo diario, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Sus manos temblorosas lo abrieron, y las palabras de su amada comenzaron a cobrar vida. Mientras leía, sus sueños, anhelos y las luchas que había enfrentado comenzaron a desnudarse frente a él, revelando un legado oculto que había permanecido en la sombra. Alejandro, te escribo porque necesito que sepas. Comenzaba el diario, y con cada línea, él sentía que el mundo que conocía se desvanecía a su alrededor. El descubrimiento de la empresa heredada de su abuelo, un negocio que María había mantenido en secreto, lo golpeó con fuerza. Un torrente de dudas lo invadió. ¿Por qué no le había hablado de ello? Porque había temido compartir esa parte de su vida con él. La tensión interna crecía, y se sintió atrapado entre el amor que había sentido por ella y la angustia por su propia incapacidad para asumir esa responsabilidad. Las noches se convirtieron en un campo de batalla dentro de su mente. La lucha entre su vocación como médico y el legado que debía enfrentar se intensificaba cada día. ¿Y si fracaso?, se preguntaba, dejando que la ansiedad se colara en su corazón. No podía permitir que el miedo a no ser suficiente lo detuviera, pero el peso del fracaso, visible y palpable, amenazaba con devorarlo. La presión de mantener la memoria de María viviente era abrumadora, y mientras se adentraba en el legado familiar, también empezaba a preguntarse si realmente podía hacerlo, si realmente quería hacerlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Él comenzó a gestionar la empresa, y con cada pequeña victoria sentía que la sombra de su inseguridad lo seguía como un lobo acechante. Pero para su sorpresa, sus hijos comenzaron a involucrarse, aportando ideas y risas que rescataban a Alejandro de su angustia. Sin embargo, cada paso hacia adelante llegaba con una carga emocional, y los ecos de los murmullos negativos de la comunidad lo atormentaban. La duda se convertía en un ruido ensordecedor. ¿Estaré traicionando su memoria si esto no resulta? Mientras el miedo lo invadía, un viejo amigo de la familia se convirtió en su mentor, dispuesto a ofrecerle su apoyo incondicional. Al recaer en la fe de María en él, la determinación comenzaba a florecer. Pero entonces, un giro inesperado sacudió su mundo una vez más.
al descubrir un secreto oculto sobre la empresa, una verdad que podría desmoronar todo lo que había construido en su mente, el caos se desató en su pecho. Con la incertidumbre llenando su corazón y la sombra del pasado acechando cada movimiento, Alejandro se encontró en la encrucijada de su vida. Podría sobreponerse a esta nueva presión y al legado que llevaba consigo, o el peso del pasado lo aplastaría. La noche se acercaba, cargada de promesas y amenazas, dejándolo al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. La presión de la nueva revelación se manifestaba en la forma en que Alejandro experimentaba sus días. Cada mañana, el recuerdo del diario y la inquietante verdad sobre la empresa pesaban sobre él como una losa de cemento. Sin embargo, había algo dentro de él que se negaba a rendirse. La determinación que brotaba de cada pequeño triunfo y el apoyo de sus hijos creaban un contraste con la desesperación que lo acosaba. A cada instante, su mente cuestionaba las decisiones pasadas, las expectativas presentes y las promesas de un futuro incierto. Cuando finalmente se sentó frente a la mesa del despacho, que había sido de su abuelo, la experiencia se sentía casi surrealista. Las fotografías familiares lo observaban desde los marcos de madera, sonrisas congeladas en el tiempo que parecían preguntar si él sería capaz de honrar su legado. Con un suspiro hondo, encendió la computadora y comenzó a investigar sobre la empresa. Las cifras, los contratos y los potenciales clientes fueron absorbiéndolo. Cuanto más profundizaba, más se alzaban sus miedos. ¿Cómo podía él, un médico de vocación, enfrentarse a un mundo de negocios? Las horas se alargaban y su mente giraba en espiral, cuestionando sin descanso si tenía la preparación necesaria. Una tarde, mientras revisaba un informe de la empresa, encontró una cláusula sobre inversiones que no había notado anteriormente. Esto encendió una chispa de curiosidad en él. Quizás esto no sea tan imposible, pensó, mientras su mente empezaba a esbozar estrategias. Podría aplicar su habilidad para diagnosticar e interpretar situaciones complicadas en un entorno fuera de su zona de confort. Los días se convirtieron en semanas, y la incertidumbre también se transformó en aprendizaje. Alejandro se sumergió en el funcionamiento de la empresa, asistiendo a seminarios en línea, solicitando asesoría y absorbiendo la experiencia de su mentor. Aunque todavía sentía como si caminara sobre un alambre delgado, empezó a comprender que cada paso hacia adelante era un acto de valentía, no un signo de debilidad. Una noche, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era un cliente potencial. A pesar de sentirse nervioso, tomó la llamada. La conversación fluyó de manera natural, como si la agitación alguna vez sentida hubiese desaparecido. Al finalizar, se sintió invadido por una ola de euforia. Había cerrado una pequeña negociación, un triunfo que lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, la sombra del secreto lo acechaba, y cada avance se sentía como un juego de equilibrio entre su éxito y el temor a ser descubierto. Mientras los días pasaban, la comunidad comenzó a murmurar. Algunos de sus colegas médicos se mostraban escépticos acerca de su dedicación a la empresa familiar, sugiriendo que había abandonado su vocación inicial. Esta presión social lo obligó a enfrentar un dilema más profundo. ¿Era capaz de ser un médico y un empresario sin sacrificar su integridad? En cada conversación que mantenía, las dudas afloraban. En su mente se repetía: «Esto es una traición a María». Su corazón fragmentado se debatía entre la lealtad a su difunta esposa
y la necesidad de hacer algo significativo con su vida. Una tarde, tras salir de una reunión donde los murmullos sobre su compromiso lo habían afectado, decidió dar un paseo para despejar su mente. Mientras caminaba, reflexionaba sobre su papel como padre y modelo a seguir para sus hijos. Las risas y comentarios de ellos resonaban en su ser, recordándole que su esfuerzo era por más que solo cumplir con un legado. Era por ellos, por su futuro. Al regresar a casa, un mensaje de texto de su mentor interrumpió sus pensamientos. «Hay algo que necesitas saber sobre la empresa y tu abuelo. Necesitamos hablar». La inquietud lo invadió de nuevo. ¿Qué otra verdad más podría cambiar su perspectiva? ¿Estaba realmente preparado para afrontar la nueva revelación que sacudiría los cimientos de su mundo una vez más? Con el corazón acelerado, se preguntó si este próximo descubrimiento sería la clave para liberarlo, o si lo sumiría en una nueva oscuridad. Alejandro se sintió atrapado en un vórtice de incertidumbre mientras se sentaba frente a su computadora, el mensaje de su mentor resonando en su mente. «Hay algo que necesitas saber». Algo dentro de él se removió, como si el eco de sus dudas se intensificara. Se obligó a mantenerse concentrado, a no dejarse llevar por la ansiedad. Si había algo que había aprendido en sus años como médico, era la importancia de mantener la calma ante la adversidad. Pero la inquietud era palpable. A pesar de su preparación meticulosa, el nerviosismo era un compañero constante que lo mantenía alerta. Decidió que debía hacer una lista de preguntas antes de la reunión con su mentor. ¿Qué era lo que realmente necesitaba descubrir? ¿Era un aspecto financiero que hubiese pasado por alto? ¿O tal vez un legado oscuro que quedaba en la historia de la empresa de su abuelo? Con cada pregunta que anotaba, la sensación de responsabilidad se acumulaba en su pecho. Tenía que hacerlo por sus hijos. Tenía que ser un pilar seguro para ellos. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a planear su presentación para la reunión. Se creía un médico formado en la precisión del diagnóstico, pero ahora debía hacer malabares con proyecciones financieras y planes de negocio. Si quería honrar el legado de su abuelo y ser un modelo a seguir para sus hijos, tenía que ser lo suficientemente competente para guiar la empresa, aprendiendo en el proceso. Cada segmento del plan se transformaba en un rompecabezas que iba armando poco a poco. Sin embargo, la presión externa no cesaba. Cada vez que encontraba con un colega médico, el escepticismo brillaba en sus ojos. Le preguntaban con voces disfrazadas de preocupación si estaba dispuesto a dejar su vocación, a despojarse de la bata blanca por un saco y corbata. Alejandro supo que debía enfrentar esa narrativa con firmeza. Dedicar tiempo a la empresa no significaba abandonar su vocación. Era una extensión de su deseo de ayudar, solo que en un contexto diferente. La revelación se convirtió en un mantra en su mente. Ser médico no es solo ser un sanador en la clínica. Poco después de enviar un correo a su mentor para confirmar la reunión, Alejandro sintió que los días se arrastraban mientras esperaba conocer la verdad que lo ataba más a la empresa. En cada conversación con sus hijos, se esforzaba por mantener el semblante relajado. Les enseñaba a ser resilientes, a no rendirse ante las dificultades, pero en su interior sentía que el temor lo acechaba. Finalmente, el día D llegó. Alejandro se preparó meticulosamente, revisando su presentación una y otra vez. Cuando llegó a la sede de la empresa, su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor.
La sala de juntas lo recibió con un aire de solemnidad. Al entrar, su mentor lo miró con una mezcla de preocupación y calidez. «Alejandro, gracias por venir», comenzó, su voz grave cargada de significado. Con una honda respiración, Alejandro se sentó y la conversación se desató. Las revelaciones sobre su abuelo que emergieron en esa charla fueron inesperadas, revelando un lado oculto del hombre que había admirado toda su vida. Cada nuevo detalle resonaba como un eco en su alma, despertando en él emociones que creía haber enterrado. Al final de la reunión, con la mente abrumada por la carga de la información, Alejandro comprendió que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también el futuro de sus hijos. Mientras salía de la sala, una pregunta resonó en su interior, más fuerte que las demás. ¿Quién era realmente su abuelo? La próxima revelación se sentía acercándose, y Alejandro entendió que estaba a punto de desenterrar verdades que cambiarían su percepción del legado familiar para siempre. Con una determinación renovada, se preguntó si este descubrimiento podría ser la clave para liberarlo de la sombra del miedo que lo envolvía, o si, en cambio, lo sumiría en un nuevo laberinto de confusión. Alejandro salió de la sala, el eco de las palabras de su mentor aún palpitando en su mente. Cada paso que daba por los pasillos de la empresa resonaba en su interior, marcando una transición entre el hombre que había sido y el que estaba comenzando a ser. Las revelaciones acerca de su abuelo portaban un peso inesperado, un legado que le prometía tanto como le amenazaba. ¿Cómo podría reconciliar esa nueva imagen con la admiración que siempre había tenido por él? Mientras trataba de dar sentido a la información recibida, decidió que lo primero era profundizar en esta nueva perspectiva sobre su abuelo. La curiosidad se convertía en una necesidad urgente, un impulso que lo empujaba a investigar más allá de lo evidente. Alejandro sabía que, para avanzar, debía reconstruir el relato familiar desde sus cimientos. Pero, ¿por dónde empezar? La decisión de investigar su pasado familiar se hacía más apremiante, y curiosamente se sintió más preparado que nunca para abrazar el desafío. Al día siguiente se sumergió en documentos familiares que había descuidado. Cartas y fotos que estaban guardadas en una antigua caja en el desván. Cada pieza que descubría se sentía como un ladrillo que cimentaba su nueva realidad. La historia de su abuelo era compleja, salpicada de decisiones difíciles y sacrificios que nunca antes había considerado. En esos momentos de quietud, sintió una conexión devastadora pero enriquecedora, un reflejo de la lucha que él mismo enfrentaba al abrazar su nuevo destino. Mientras se sumergía en la lectura, Alejandro comprendió: si su abuelo había tenido que enfrentar desafíos que desafiaban su moral, él también debía cuestionar su camino. No se trataba solamente de recibir un legado, se trataba de hacer lo correcto, de encontrar su voz entre las sombras del pasado. A medida que desentrañaba secretos familiares, se dio cuenta de que la historia de su abuelo no era sólo una advertencia, sino una oportunidad para tomar decisiones que marcarían su propia historia. Profundizó en el tema, dedicando tiempo a leer sobre el desarrollo empresarial y la ética en los negocios. Sentía que cada texto era útil en la construcción de su identidad profesional, un ladrillo que formaba el edificio de su futuro. No solo quería ser el ródeno médico y, por extensión, empresario. Quería ser un líder que inspirara a su equipo, sus hijos y a sí mismo a ser mejores. Sin embargo,
A medida que investigaba, el escepticismo de sus colegas seguía resonando en su mente. Era difícil de ignorar. Tenía que demostrar que su cambio de rumbo no era una traición a su vocación, sino más bien una evolución de su deseo de servir. Alejandro comenzó a redactar su visión, una declaración que uniría sus dos pasiones, la medicina y el liderazgo. Cada palabra elegida reflejaba su compromiso de mantener su ética intacta mientras navegaba por el mundo empresarial. Un día, mientras revisaba su discurso, recibió una llamada inesperada. Era su mentor. La voz al otro lado de la línea era firme y seria, y le pidió que se encontraran de nuevo. Con el corazón acelerado, Alejandro sintió que algo importante estaba por cambiar. Preguntas asaltaron su mente. ¿Qué más debía saber? ¿Cuánto más se ocultaba en el legado familiar? Había llegado el momento de volver a confrontar su historia y posiblemente su destino. Las decisiones que tomaría en la siguiente reunión podrían abrir un nuevo capítulo en su vida, uno que determinaría no solo su futuro empresarial, sino muy posiblemente su identidad misma. Por primera vez, se vio enfrentado no solo a su legado, sino a los ecos del pasado que podían poner a prueba el hombre en el que se estaba convirtiendo. En el aire latía la posibilidad de un futuro que lo llevaría a enfrentar no solo las sombras de su familia, sino también su propio miedo al fracaso. ¿Estaba realmente listo para desenterrar los secretos que había comenzado a vadear? ¿O caería en el mismo abismo que atrapó a su abuelo? La sala de espera se sentía más pesada mientras su mente se preparaba para un nuevo encuentro que podría cambiar su percepción de la herencia y el futuro para siempre. Alejandro se sentó en la sala de espera, donde el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor se mezclaba con sus pensamientos agitados. La ansiedad le hacía recorrer mentalmente los caminos que había tomado y los que debería tomar a partir de ahora. La voz de su mentor había resonado con una claridad que a veces le resultaba inquietante. No solo iba a discutir su futuro profesional, sino que la carga emocional del legado familiar pesaba en su mente como una pluma empapada en tinta. Después de lo que pareció una eternidad, su mentor apareció. Con un gesto enérgico lo saludó y lo condujo a una sala de reuniones, donde la luz se filtraba a través de unas cortinas que danzaban suavemente con la brisa. La atmósfera estaba impregnada de una expectativa palpable, y pudo sentir que este encuentro podría ser el punto de inflexión que tanto necesitaba. Ambos se sentaron y el mentor comenzó a hablar de su visión para la empresa. Pero Alejandro, con la mente todavía ocupada en la reciente revelación acerca de su abuelo, interrumpió con una pregunta que había estado gestando. ¿Qué haría usted en mi lugar, considerando lo que ahora sé sobre mi familia? La cuestionante resonó con más fuerza de lo que había anticipado. Su mentor sonrió ligeramente, admirando la valentía de la pregunta. La vida te ofrece oportunidades de redención, Alejandro. Es tu deber aprender de tu legado, no repetir sus errores. La verdad, aunque a veces dura, puede ser el valor que necesitas para transformar tu futuro. Con cada palabra, se sentía como si el peso de las expectativas directas se deslizaran un poco, brindándole al mismo tiempo un desafío claro. Sus pensamientos empezaron a fragmentarse, formando una red de posibilidades y decisiones que podría tomar. La conversación se tornó en una lluvia de ideas sobre cómo podría fusionar sus intereses en la medicina y el liderazgo empresarial. La idea de establecer un programa que integrara práctica médica y buenas prácticas de gestión
resonaba profundamente en su interior. No solo había que sanar cuerpos, sino también dirigirse a sus equipos de trabajo como un verdadero líder ético. A medida que discutían, Alejandro comenzó a ver un nuevo camino dibujarse ante sus ojos. Anotó ideas con fervor, así como el impacto que podría tener en su comunidad, un legado que no solo salvaguardaría su nombre familiar, sino que también podría transformar vidas. Aquella visión ya no era solo sobre él, se expandía hacia los demás, convirtiéndose en un esfuerzo compartido. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra de su abuelo seguía presente. ¿Acaso su ansia por la redención lo empujaría hacia decisiones equivocadas? Las palabras de su mentor aún reverberaban en su mente. Debía enfrentar sus propios valores, decidir qué sería lo correcto hacer ante un dilema ético que se avecinaba y que podría atar su destino al mismo abismo que había atrapado a su abuelo. Finalmente, tras una discusión vibrante, Alejandro despidió a su mentor con sentimientos mixtos de determinación y duda. En su corazón, sabía que estaba dispuesto a luchar por esta nueva visión. Pero la sombra del legado familiar seguía persiguiéndolo. Al salir del edificio, la viveza de la lluvia caía sobre su piel. Cada gota parecía traer consigo un rayo de claridad, como si el universo le susurrara que la verdad, aunque difícil, era el inicio de lo que podría llegar a ser. La gente pasaba a su alrededor, ajena a su lucha interna. Sin embargo, en su interior había un fuego latente que anhelaba encenderse. Al llegar a casa, abrió la caja de documentos familiares una vez más, decidido a descubrir más sobre la vida y decisiones de su abuelo. Pero lo que encontró no solo desnudó más secretos, sino también una pista oculta que lo llevó a preguntarse sobre el alcance del legado de su propia vida. La inquietante revelación no solo cuestionaba su futuro, sino que también podía cambiar todo lo que creía saber acerca de su identidad. Alejandro sintió cómo la marea de incertidumbre comenzaba a arremolinarse de nuevo en su interior. Estaba preparado para profundizar en la historia familiar, pero la pregunta que surgía ahora era clara. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse en esta búsqueda de verdad y redención? La intensidad en el corazón de Alejandro aumentaba con cada hoja que hojeaba. Cada documento, cada carta, estaba impregnado de un pasado que no solo había heredado, sino que ahora debía confrontar. La lectura lo transportó a una época en la que su abuelo luchaba con decisiones que resonaban en su propia vida. Había algo poético y a la vez escalofriante en la idea de que las sombras del pasado podían proyectarse sobre su futuro. A pesar de la inquietud de su búsqueda, la claridad comenzó a tomar forma. La revelación que había descubierto en la caja no solo le confería más información sobre su abuelo, sino que también iluminaba aspectos de sí mismo que había mantenido en la oscuridad. Cada página se convertía en una invitación a la introspección. Cada decisión tomada por su abuelo representaba las encrucijadas a las que Alejandro se enfrentaría en su vida profesional. Su abuelo había estado dispuesto a arriesgarse, a desafiar normas y expectativas. Era su turno. Con un bolígrafo en mano, Alejandro empezó a elaborar un esquema. Estableció 3 principios que guiaron las decisiones de su abuelo: el coraje para actuar en momentos de incertidumbre, la búsqueda incesante de la verdad y, sobre todo, la necesidad de proteger a los que amaba, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Se dio cuenta de que, en este camino, no solo se trataba de desenterrar el pasado,
sino de construir un futuro basado en valores sólidos. Las ideas que había discutido con su mentor resonaban aún más. Se dio cuenta de que crear un programa que fusionara su pasión por la medicina con principios de liderazgo empresarial no era simplemente una aspiración profesional. Era un acto de redención personal, un esfuerzo por reescribir su legado. Tal vez había llegado el momento de no solamente emular el coraje de su abuelo, sino de superarlo. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Alejandro empezó a cuestionar cómo sus propios temores podrían interrumpir su camino hacia la transformación que anhelaba. Estaba preparado para enfrentar la resistencia que vendría de quienes se opondrían a sus visiones, especialmente dentro de la familia. Cada vez que el rostro de su abuelo emergía en su mente, también lo hacía el temor a repetir los errores del pasado. Sofía, su esposa fallecida, también ocupaba un lugar en esos pensamientos. La visión de la vida que habían compartido seguía siendo su motor, pero su ausencia lo invadía de tristeza. Pensar en cómo ella habría apoyado su nueva dirección le generó una mezcla de aliento y pena. ¿Qué opinión tendría ella sobre sus descubrimientos? Lo pensó como un eco en su mente, una voz que lo instaría a no rendirse, a buscar formas de trascender las limitaciones que lo rodeaban. El tiempo pasó y se encontró en el espejo frente a su escritorio. El reflejo era de un hombre decidido. Alejandro respiró profundamente, preparado para iniciar una nueva etapa de su vida. La verdad descubierta no solo era una carga, sino también un faro que iluminaría su camino hacia un futuro radiante. Mientras guardaba los documentos con un sentimiento renovado de propósito, una inesperada llamada interrumpió su concentración. La voz familiar al otro lado no era otra que la de su mentor. «Alejandro», dijo con una seriedad que lo puso en alerta, «tengo información vital que no puede esperar. Esto cambiará todo lo que hemos discutido». Y esas palabras se colaron en su mente como un rayo de luz en la penumbra. ¿Sería este nuevo giro lo que había estado buscando, o simplemente otra complicación en su ya turbulenta travesía? Una mezcla de anticipación y ansiedad se apoderó de él mientras comenzaba a anticipar lo que significaría esa revelación, aún sin saber cómo afectaría la construcción de su legado. La voz de su mentor resonaba en sus oídos, un eco de posibilidades que ampliaban la perspectiva de Alejandro sobre su horizonte profesional. La tensión en su pecho se apretó mientras se sentaba de nuevo, el bolígrafo aún entre sus dedos, como si las respuestas estuvieran esperando en esas hojas. «Necesitamos reunirnos en persona», continuó su mentor, sacando a Alejandro de su trance. «Hay una oportunidad que podría interesarte, algo que podría conectar tu historia familiar con la carrera que deseas construir». La urgencia en la voz de su mentor lo impactó de inmediato. Las palabras parecían encerrar en sí mismas un futuro que aún no se había manifestado. Su mente comenzó a girar, evaluando las posibilidades. ¿Qué nueva revelación habría descubierto? Podría reforzar su camino hacia esa nueva visión que había comenzado a trazar. La conversación se deslizó hacia el tema de su abuelo, y Alejandro sintió como si el pasado se entrelazara con su presente. Cada decisión del hombre que lo precedió absorbía más que la historia. Se convertía en un peldaño hacia su propia transformación. Con mentalidad enfocada, Alejandro se preparó para la reunión, convencido de que debía dejar sobre la mesa sus miedos y dudas. Llegó a la oficina de su mentor una tarde brumosa. A medida que caminaba por el pasillo, se recordó a sí mismo el coraje de su abuelo.
Cada paso era una reafirmación de su compromiso con el futuro que quería esculpir. Entró a la oficina con entusiasmo y miedo, en igual medida, una mezcla que lo mantenía alerta. Primero, hablemos de la oportunidad, comenzó su mentor, cerrando la puerta detrás de ellos. He estado investigando un programa de innovación en el campo médico que está buscando líderes que innoven en medicina y negocios. Tienen en mente proyectos audaces, y tu experiencia personal puede ser una ventaja que te distinga. Mientras su mentor hablaba, Alejandro escuchaba con atención y pesaba cada palabra. La idea de construir un programa que combinara sus conocimientos en medicina con liderazgo era una puerta que se abría. Pero el temor, esa sombra familiar, lo visitaba nuevamente. Pero dar un paso hacia esto implica riesgos. Y yo... Tu abuelo fue un hombre que tomó riesgos, interrumpió su mentor con firmeza. La historia que has encontrado no es solo un legado, es una guía para tu propio camino. ¿No crees que ha llegado el momento de incorporar eso en tu vida profesional? Palabras potentes. Con cada frase, Alejandro sentía que su propio fuego interno se avivaba. Reconoció que había disfrutado de su trabajo en medicina, pero una parte de él había anhelado siempre la creación, la elaboración de algo que no solo fuera valioso, sino transformador. Si su abuelo había logrado desafiar al mundo con su valentía, era momento de que él también se atreviera. La idea de forjar su propio legado se hacía más palpable, como si cada palabra de su mentor estuviera encajando en un rompecabezas. Alejandro podía visualizarlo, un programa que fusionara conocimientos médicos con liderazgo innovador. Pero un pensamiento oscuro lo asaltó. ¿Y si fracasaba? Esa es la clave, Alejandro, dijo su mentor como si hubiera leído su mente. No puedes evitar el fracaso, pero sí puedes decidir aprender de él. Eso es lo que te hará un líder auténtico. Esa frase retumbó en la mente de Alejandro, un mantra de autoafirmación y un desafío al mismo tiempo. Lo entiendo, respondió al fin, su voz firme y decidida. Es hora de actuar. Mientras discutían planos y estrategias, aún quedaba una pregunta flotante sobre el futuro. Si se decide a seguir este camino, ¿qué pasaría con las resistencias familiares que temía enfrentar? La imagen de su abuelo tomaba forma en su mente, y la determinación brotaba nuevamente. Uno de los principios que admiramos de tu abuelo fue su insistencia en proteger a su familia, añadió su mentor. Alejandro asintió, comprendiendo que su camino no solo impactaría su vida, sino la de aquellos a su alrededor. Las palabras que parecían ser la clave para abrir la puerta a su futuro lo dejaron satisfecho. Pero el espectro de la oposición familiar aparecía al fondo de su mente como una advertencia. Finalmente su mentor terminó la reunión con una última afirmación. La entrega y la valentía definirán tu camino, pero necesitarás actuar pronto. La oportunidad no espera. Al salir del edificio, el aire fresco tomó su aliento. Quería creer que estaba listo para desafiar a todos, a su familia, a su pasado y a sus miedos. Pero al mismo tiempo, la presión de la elección lo oprimía. Sin embargo, cuando revisó su teléfono, una notificación le hizo detenerse en seco. Un mensaje de su hermana. Ale, necesitamos hablar sobre lo que estás planeando. Hay cosas que no sabes y que debemos discutir. La advertencia era clara. La decisión ahora estaba más cerca, pero también lo estaba el conflicto. Estaba realmente listo para desencadenar una verdad que podría cambiarlo todo. Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que el pulso en sus sienes crecía por la mezcla de emoción y preocupación.
La crítica inmediata de su hermana lo sitió en un cruce de caminos. Siempre había imaginado que el apoyo familiar sería un pilar en su travesía hacia la creación de su propio legado. Pero esa incertidumbre fresca sobre lo que su hermana quería discutir arrojaba sombras sobre su propósito. Mientras caminaba hacia su auto, repasaba mentalmente las últimas decisiones. El programa de innovación era una brillante oportunidad, pero estaba claro que había muchas aristas que aún no había tenido en cuenta. Las palabras de su mentor resonaban. Aprender del fracaso. Sin embargo, estaba preparado para los posibles fracasos dentro de su propia familia. Esa mañana no se había planteado la posibilidad de que el pasado de su familia pudiera volver a cargar con él como una mochila llena de piedras. Al llegar a casa, su mente se movilizaba rápidamente, buscando formas de abordar la futura conversación. La cena a la que estaba acostumbrado no se presentaba de la misma forma que los días anteriores. En su lugar, se sentaba frente a su hermana, la tensión palpable en el aire. Su respuesta inesperada iba a marcar un antes y un después, tanto para él como para ella. «¿Qué es lo que necesitas contarme?», preguntó Alejandro, con un ligero tono de urgencia que sorprendió hasta a su propia voz. Su hermana, con un gesto que delataba su nerviosismo, tomó una respiración profunda antes de hablar. «Alejandro, he estado guardando algunos secretos sobre la historia papá y mamá. Lo que tu abuelo hizo antes de morir afecta más de lo que crees tu futuro». Al escuchar las palabras de su hermana, Alejandro sintió una sacudida interna. La revelación sobre su abuelo, esa figura casi mítica en su mente, daba un vuelco a su visión del pasado y de su propio futuro. En aquel momento, el sueño de combinar medicina y liderazgo parecía tener relevancia distinta. ¿Podía realmente desafiar el legado familiar sin conocer la historia detrás de él? Los recuerdos de las viejas historias familiares comenzaron a fluir en su mente, entrelazándose con su deseo de salir adelante. Alejandro habló con deliberación, sopesando cada palabra. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué tan grave puede ser? No es cuestión de gravedad, sino de cómo cambiará nuestra perspectiva», respondió su hermana, su voz temblando ligeramente. «Tal vez lo que descubras te impulse y te haga cuestionar tus decisiones. Sobre todo, gire este nuevo camino que enfrentas. Debes estar preparado». La inquietud que lo había seguido esa tarde se tornó en un nuevo titubeo interno, uno que lo hacía confrontar no solo la historia de su abuelo, sino su propio deseo de innovar. Había tomado la decisión de actuar, pero ahora volvía a estar atrapado por el espectro del pasado. Alejandro sintió que el impulso inicial se transformaba en una batalla interna. Quería forjar un nuevo camino, pero existía un precio por ignorar la carga de la familia. En el fondo de su mente, una pregunta latente se hacía más fuerte. ¿Y si la verdad revelada por su hermana interfería con su sueño? ¿Podría desear rebelarse y a la vez ser fiel a su legado familiar? A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera en la habitación era densa y cargada con posibilidades. Alejandro comprendía que este diálogo podría ser la clave para abrir puertas, pero también un arma de doble filo que podría desmoronar sus sueños en un instante. La charla se tornó una búsqueda de verdad, donde cada respuesta podría cambiar no solo su destino, sino el rumbo de su historia familiar. Sin embargo, había un último atisbo de algo más profundo, como si el destino se mantuviera oculto,
esperando ser desvelado. Finalmente, su hermana miró a Alejandro a los ojos, y en un silencio compartido, algo crujió en el aire. Debes tomar la decisión de averiguarlo todo. Solo así sabrás quién eres realmente y lo que quieres construir. Las palabras le cayeron pesadamente. Estaba realmente listo para descubrir lo que aquello podría significar. La incertidumbre lo atormentaba, y en el fondo sabía que el próximo paso sería más que revelador. Mientras se sumergía en pensamientos complicados sobre el futuro, el peso de su historia familiar se cernía sobre él. No solo se trataba de su carrera o su legado. Era un rompecabezas que debía completar. Con la mente agitada, un nuevo mensaje lo interrumpió. «Ale, tenemos que hablar pronto. Hay cosas más que te afectan que tu abuelo». Era un aviso de alguien más, un contacto del pasado que podría desatar todo lo oculto. La verdad esperaba, y Alejandro sintió que el momento decisivo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El resplandor de su teléfono resonó en la penumbra del cuarto, una interrupción inesperada que lo sacó de su mar de pensamientos. Alejandro sintió que cada letra del mensaje se convertía en un ladrillo más en su carga emocional. Esa frase lo hacía revivir la sensación de pérdida, una herida oculta que nunca había sanado del todo. Contempló el dispositivo en su mano, dudando sobre si responder o dejar que la incertidumbre se desvaneciera en el aire. Nunca había sido bueno enfrentando lo desconocido, pero en el fondo sentía que había llegado el momento de desentrañar cada hilo de su historia familiar, de la que había estado alejado demasiado tiempo. Con un profundo suspiro, decidió responder. ¿De qué se trata? Su mente se agitaba con fragmentos de recuerdos e inquietudes, como un marasmo en el que sus sueños de emprendimiento se entrelazaban con las sombras del pasado. No podía evitar preguntar si la revelación que se aproximaba podía llevarlo a un nuevo rumbo o sumergirlo en un abismo de dudas. El mensaje llegó rápidamente como un estruendo sordo en su mente. No es solo el abuelo. Hay cosas que tú no conoces. Tienes que saberlo todo para avanzar. La insistencia en el tono le hizo temer lo que estaba por venir. Era como si la historia de su familia tuviese capítulos ocultos que necesitaban ser leídos para poder entender el presente en su totalidad. Esa noche no durmió. En su lugar, se sumergió en una frenética búsqueda de respuestas. La historia familiar que había creído conocer se empezaba a desvanecer, y cada pregunta que emergía era un eco de la incertidumbre sobre su propio camino. Tomó cuaderno y bolígrafo y empezó a plasmar sus pensamientos en un intento de hacer sentido. La necesidad de control lo llevó a trazar una línea temporal, conectando eventos que parecían dispersos. ¿Qué caminos había tomado su abuelo? ¿Cómo afectaron a su madre y a su madre en consecuencia a él? Mientras escribía, un pensamiento se intensificó en su interior. No solo se trataba del legado familiar, sino de entender su propio deseo de emprender. La visión de innovar en el campo de la medicina se hacía más tangible, pero a la vez más compleja al confrontar su historia. La batalla entre fidelidad a su linaje y la búsqueda de su propia identidad se convertía en un dilema cada vez más inquietante. Alejandro quería seguir adelante con su proyecto, pero ahora se preguntaba si podía lograrlo sin conocer la verdad. Esa noche decidió que, independientemente de lo que el potencial descubrimiento revelara, no podía dejar que el peso del pasado moldeara su futuro. Sin embargo, era consciente de que la decisión podría ser el detonante de una crisis mayor.
Si esto se hace realidad, me veo obligado a reformular mi enfoque y quizás mi vida, pensó con determinación. Cada vez que cruzaba por su mente la idea del fracaso, la lucha interna se hacía más imperiosa. Valdría la pena arriesgarse, sobre todo si ese riesgo podía de alguna manera abrirle las puertas a un nuevo entendimiento de sí mismo. Con ese propósito, se preparó para tener una conversación decisiva con su hermana al día siguiente, donde buscaría no solo comprender lo que ella sabía, sino también prepararse para el impacto que podría tener en sus elecciones. La tensión en el aire era palpable. A la mañana siguiente, su mente estaba en alerta máxima. Cada posibilidad, cada secreto, podrían influir en su planificación y en el rumbo de su futuro. La incertidumbre lo condujo a un desafío: emprender el camino hacia lo desconocido, enfrentándose a su propia historia. No sabía que poco después recibiría otra sorpresa. Un correo electrónico llegó de su universidad, donde lo invitaban a un simposio sobre nuevas perspectivas en innovación médica. Era su oportunidad de afianzar su proyecto, pero la noticia parecía caer sobre él como una ironía. Tenía que decidir si asistir o esperar por la revelación de su hermana. El camino hacia sus raíces podría ser una trampa más que la oportunidad que anhelaba. Mientras contemplaba esta encrucijada, sintió un impulso creciente de elevar su voz desde el fondo de su historia familiar hacia su futuro. ¿Olvidaría lo que había aprendido en este proceso, o lo utilizaría como combustible para impulsar su sueño? Todo se reducía a una decisión que lo obligaría a mirar su legado familiar de frente, un verdadero ritual de renacimiento. Mientras caminaba hacia su oficina, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. «No esperes más, Alejandro. Debes enfrentarlo». Las palabras, urgentes y directas, lo instaron a actuar, y supo que el instante de revelación estaba al borde. La verdad lo aguardaba, pero también la posibilidad de redefinir quién era realmente. Así, el titubeo existencial continuaba intensificándose, hasta que la presión de sus decisiones lo llevaría a un punto de quiebre inevitable. Las sombras del pasado estaban a punto de hacerse luz. Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, el aroma del café fresco llenando el aire, pero el sabor amargo de la incertidumbre lo invadía. Su hermana había prometido ser honesta con él, y la anticipación de lo que podía descubrir lo mantenía en vilo. Decidido a enfrentar su historia familiar, respiró hondo y esperó su llegada. Cuando ella finalmente entró, con la mirada firme pero vacilante, Alejandro sintió que cada latido en su pecho resonaba como un tambor. «Ale, hay algo que necesitas saber sobre mamá y papá que cambiará cómo ves todo», comenzó, y las palabras que siguieron lo sacudieron hasta los cimientos. La revelación sobre los sacrificios que habían hecho sus padres, las decisiones dolorosas que tomaron para asegurar que sus hijos no cargaran con el peso de su historia, lo llevó a una epifanía. Recordó momentos de su niñez, las luchas ocultas, la lucha constante para ofrecerle un mejor futuro. Comprendió que la historia familiar no era sólo un legado de calamidades, sino también un testamento de resiliencia y amor. Las lágrimas recorrieron su rostro mientras escuchaba. Aquello era el espejo que necesitaba para ver su propia lucha. ¿Acaso no era él también un portador de su legado? Al aceptar sus raíces, se sintió más fuerte, más decidido que nunca a marcar un cambio no solo en su vida, sino también en la empresa que había heredado. Con sus hijos como su norte, Alejandro sintió que su propósito se intensificaba.
Ya no se trataba solo de ser médico o empresario. Se trataba de ser un hombre íntegro que honraba su historia, utilizando todos los obstáculos como impulsos para prosperar. Al final de esa conversación, la sensación de caos interno comenzó a disiparse, dejando lugar a una firme resolución. Alejandro abrió su computadora y comenzó a escribir un plan claro para su empresa, uniendo sus dos pasiones, medicina y liderazgo. Iba a establecer un programa educativo donde se ofrecieran cursos sobre ética en los negocios y prácticas médicas sostenibles, una manera de preparar a la próxima generación y transformar su contexto laboral. La satisfacción al ver cómo sus ideas comenzaban a tomar forma fue indescriptible. Cada página que llenaba era un paso hacia su legado reformado. Sabía que los desafíos no desaparecerían y que algunos de sus colegas médicos aún podrían criticar su transición hacia el mundo empresarial. Pero ahora estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. Su autoafirmación le dio una nueva energía. Semanas después, Alejandro se encontró frente a un grupo de estudiantes y profesionales en un simposio de innovación médica, presentando su visión. La pasión en su voz era palpable mientras compartía no solo sus propuestas, sino también la esencia de su historia familiar. A medida que hablaba, notó asientos llenos de rostros interesados que tomaban en cuenta cada palabra, sintiendo la conexión con su trayectoria. Por primera vez, se sintió completo, un médico, un empresario, un líder. Al finalizar su presentación, una ovación resonó en la sala, y un profundo sentido de logro lo envolvió. Por fin, había logrado fusionar su legado familiar con su vocación, demostrando que a través de la adversidad puede nacer una poderosa transformación. A la salida, los murmullos de reconocimiento lo llenaron de satisfacción. Sus esfuerzos no solo habían sido por él, sino también por los demás que vieron en su historia una chispa de esperanza. Alejandro había conquistado el miedo al fracaso y a la traición, abrazando su pasado y proyectando un futuro donde podría ser la mejor versión de sí mismo. La resolución que había encontrado era un testimonio de su crecimiento personal, de un médico dolido a un empresario íntegro que sabía cómo honrar su historia mientras forjaba nuevos caminos. Con su legado renacido, Alejandro sabía que su vida había cambiado para siempre. Invito a todos ustedes a no perderse nuestras próximas historias emotivas. Suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta historia de superación personal.